¿Listo? Entonces, vamos a aclarar lo que es el tema de planos. Vamos a recordar de pronto los tipos de planos que vamos a ver. Antes de comenzar directamente, bueno, voy a quitar acá mi imagen para darle cabida a lo que estamos viendo completamente en pantalla. ¿Listo? Entonces, bien, de pronto recordamos el tema anterior que era los tipos de línea, ¿cierto? Ya vimos que había tipos de línea horizontales, líneas verticales y líneas inclinadas. Como pueden ver acá, pasa algo muy similar con lo que es los planos, ¿cierto? Que también vamos a tener planos horizontales, verticales e inclinados. Eh, pero, ¿qué es un plano? ¿Vale? Ya sabemos lo que es una línea, que es la unión entre dos puntos de forma recta. Ahora el plano es el conjunto de tres o más líneas eh, que están, como bien se dice, de forma plana. Es decir, la podemos ver o podemos ver ese plano de alguna forma en donde todos los puntos se acomoden sobre una misma línea, que es lo que vamos a llamar el filo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta regla que tenemos acá es un plano, ¿vale? Y puede ser que la podamos acomodar de alguna manera en donde veamos esto que llamamos filo, que es una línea que alberga todos los vértices de esa línea, ¿cierto? De esta manera. Entonces tenemos un vértice acá, otro vértice acá y otro vértice acá. Podemos llegar a una vista en donde tengamos todos los puntos sobre esa línea, ¿cierto? Acá estamos viendo toda una línea. Entonces, esa línea la vamos a llamar el filo del plano, ¿vale? Filo del plano, que es la línea en donde se pueden ver todos los puntos. Si no hay forma de que en alguna vista podamos ver todos los puntos dentro de esa línea de plano, pues quiere decir que no tenemos un plano, sino que probablemente tengamos un conjunto de planos. ¿Listo? Pero entonces, vamos a ver acá, bueno, vamos a hacer énfasis en que tenemos, ¿cierto? Planos horizontales, ¿vale? Sería el plano vertical y los inclinados, ¿cierto? Entonces, recordando el tema de líneas, nosotros sabemos que teníamos líneas horizontal frontal, horizontal desviada y horizontal lateral. En nuestro caso, vamos a tener solamente lo que es el plano horizontal, como lo vemos acá en pantalla. Entonces vamos a acomodar acá esto. Bien. Entonces, lo que es el plano horizontal. Entonces, ¿por qué hay un solo tipo de plano horizontal? Resulta que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos primero que todo. Un plano horizontal es aquel en el que todos los vértices, este, este y este, van a estar exactamente a la misma altura. Es decir, vamos a encontrar el filo del plano aquí, en esta vista. Eh, un segundo, por favor.
Bien, parece que se había caído la señal de internet, pero acá estamos de vuelta. Entonces, lo que les contaba, el plano horizontal es aquel en el que vamos a encontrar todos sus vértices, ¿cierto? A una misma altura exactamente, de forma que un punto con otro punto van a quedar todos sobre una misma línea, como lo que veíamos con el ejemplo de esta regla, ¿vale? Entonces, en la frontal vamos a estar viendo esta regla así, ¿cierto? Una sola línea. Si vamos a la lateral, vamos a estar viendo la regla, bueno, más o menos así. Se seguirá viendo esa misma línea, ¿vale? Se mantiene. Eso es lo que pasa en un plano horizontal. Ahora, ¿por qué no hay horizontal desviado, ni horizontal frontal, ni nada de esto? Pues resulta que la característica del plano horizontal y la característica de todos los tipos de planos depende solamente de cómo tengamos el filo del plano. Ya no importa la longitud real como lo era en líneas. Entonces, estando pendientes de dónde vamos a encontrar el filo de ese plano, eso es lo único que nos va a interesar, ¿cierto? Quiere decir que si nosotros nos podemos a rotar ese plano que tenemos ahí, asumiendo que estábamos acá en la vista superior, ¿cierto? Quiere decir que el plano, bueno, lo estamos viendo desde la superior y que está horizontal, está paralelo al plano en donde está parado. Quiere decir que si nosotros lo rotáramos de esta manera, en la vista frontal estaríamos viendo constantemente ese filo que está ahí. Por más de que lo giráramos y lo giráramos, el filo sigue estando ahí quietico, a esa misma altura. Por lo tanto, el plano va a seguir siendo horizontal y no va a tener ningún cambio en sí en el tipo de plano que es. Por lo tanto, es horizontal y ya está. Ahora, recordando que cuando nosotros vimos el tema de líneas, las líneas horizontales, bueno, eran tres. Y las líneas verticales eran solamente las que eran un punto en superior. Pero ahora, las líneas que son un punto en superior, eh, bueno, perdón. Pero ahora, los planos no son solamente un punto en superior, ya que pueden estar configurados de distintas maneras. Podemos tener este plano vertical frontal, plano vertical desviado y plano vertical lateral, ¿cierto? Esos tres tipos de plano que vemos acá en pantalla. Entonces, ¿qué característica tiene, digamos, este vertical frontal con respecto al vertical desviado y el vertical lateral? Lo que pasa es que en la superior, en todos los verticales, vamos a estar encontrando siempre, siempre, siempre eh, el filo de ese plano. ¿Listo? El filo y el filo de ese plano. Entonces, de esa manera, vamos a saber que es vertical. ¿Y por qué? Porque es que, asumiendo que estamos parados viendo sobre la vista superior, ¿cierto? Entonces quiere decir que si estamos en la vista superior, estamos viendo el filo de esa regla. Si nos vamos a la frontal, estaríamos viéndola así, y en superior, así, ¿cierto? Entonces el horizontal frontal es aquel que tiene el filo, ¿cierto? La línea del filo paralela a la línea de referencia. El que es horizontal desviado es aquel que tiene el filo con un ángulo de desviación con respecto a esa línea de referencia, es decir, como si tuviéramos una línea con cierto rumbo, ¿vale? Y el vertical lateral es el que tiene el filo perpendicular a la línea de referencia, ¿vale? Entonces, hasta ese momento, hasta acá, ya vemos lo que son los planos verticales. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el filo paralelo a una línea de referencia? Ya sea horizontal, ya sea vertical o lo que sea. Si nosotros tenemos la línea de filo paralela a una línea de referencia, quiere decir que cada una de esas líneas dentro de ese filo van a estar paralelas a la línea de referencia.
Por lo tanto, si cada una de esas líneas está paralela a esa línea de referencia, quiere decir que todas las líneas van a estar en longitud real, ¿vale? Y si todas las líneas están en longitud real, quiere decir que vamos a tener ese plano en tamaño real, que es lo que ocurre ahí. Ahora, vemos que pasa lo mismo acá. Tenemos el filo y digamos la línea AB paralela a la línea de referencia. BC paralela a la línea de referencia. AC paralela a la línea de referencia. Por lo tanto, acá tenemos AB en longitud real, BC en longitud real y AC en longitud real. Al tener todas las líneas en longitud real, vamos a tener el tamaño real, ¿vale? Cosa que no ocurre acá en el vertical desviado, porque el filo no está paralelo a ninguna línea de referencia de las vistas principales. Por lo tanto, si queremos hallar eso que ya denominamos el tamaño real de ese plano, lo que tenemos que hacer es la vista paralela al filo de ese plano. En este caso, pues lo hacemos acá en la superior, que es donde tenemos ese filo. ¿Cierto? Que es donde tenemos esa línea que contiene todos los puntos del plano. Trazamos la línea de referencia paralela al filo y en esa vista auxiliar tendríamos lo que es el tamaño real de ese plano. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, en el vertical lateral tenemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque tenemos acá filo, acá tenemos filo. ¿Y por qué se repite el filo acá y acá? Pues porque todos los puntos tienen exactamente el mismo ancho. Entonces todos van a estar sobre la misma línea de proyección. Por eso acá en la frontal también queda el filo. Y como estaba perpendicular a la línea de referencia, pues acá también va a quedar perpendicular a esta línea de referencia y por lo tanto va a quedar paralelo, ¿cierto? A la línea de referencia entre frontal y lateral derecha. De esa manera AB está paralela a la línea de referencia, BC paralelo a la línea de referencia y AC paralelo a la línea de referencia. De modo que acá vamos a tener AB en longitud real, BC en longitud real, AC en longitud real. Por lo tanto, el conjunto de todas las líneas en longitud real nos da lo que es el tamaño real. Cuando tenemos el tamaño real de un plano, nosotros podemos hacer lo que es medir el área de ese plano, que es uno de los datos que probablemente me van a pedir también con más frecuencia. Así como el rumbo, la pendiente, me van a pedir el área y el tipo de plano, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejercicio con el que podemos tener el análisis de esto. Ahora, en el inclinado frontal tenemos esto. Inclinado frontal, ¿qué es? Como dije, los tipos de plano dependen de cómo tenemos el filo, ¿cierto? Entonces acá puede ser que tenemos el filo de manera tal en que primero está ubicado en la vista frontal y aparte tiene cierta inclinación con respecto a nuestra línea de tierra o PH, que lo conocemos como plano horizontal. ¿Vale? Entonces, el inclinado frontal es solo aquel que es el filo en la frontal con cierto grado de inclinación con respecto a una línea horizontal. El inclinado lateral, por su parte, es este que vemos aquí. Entonces, está dispuesto de manera tal que en la vista lateral derecha vamos a tener que todos los puntos se juntan sobre esa misma línea que nos da el filo y que tiene un ángulo de inclinación con respecto a una línea horizontal, ¿vale? Hasta ahí estamos. Ahora, ya tenemos lo que son los tipos de planos. Podemos encontrar el filo en cualquiera de las tres vistas principales, pero hace falta uno que generalmente es el más tedioso, ¿verdad? Y ese es el plano oblicuo. ¿Listo? Entonces el plano oblicuo lo tenemos aquí. ¿Y qué pasa con el plano oblicuo? Entonces, como dije, es aquel plano
perdón, es aquel plano que no tiene el filo en ninguna de las vistas principales. Vale, estamos teniendo caídas de internet. Entonces, bueno, continuemos. ¿Qué tiene de especial este plano oblicuo que estamos observando acá? Como dijimos, no tiene el filo en ninguna de las vistas principales, pero nos va a tocar hacer ese paso extra de encontrar el filo y el paso extra de hacer la paralela para encontrar su tamaño real. Pero ¿cómo hacemos ese paso extra de encontrar el filo de ese plano? Resulta que nosotros vamos a trabajar con algo que es el rumbo de un plano. ¿Y cómo determinamos el rumbo de un plano? Pues resulta que el rumbo, igual que en líneas, lo vamos a medir siempre en la vista superior. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el rumbo de ese plano? ¿En dónde medirlo? Pues resulta que, como vemos acá, el rumbo de un plano está en la línea que tengamos en longitud real en la vista superior, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un plano y determinemos qué línea de ese plano está en longitud real en la vista superior, pues esa línea es la que va a determinar el rumbo de nuestro plano. Si, por ejemplo, nuestro plano es horizontal, ese rumbo va a estar indeterminado porque todas las líneas están en longitud real. Quiere decir que tiene diversos rumbos, puede ser cualquiera de ellos. Por eso, diferentes profesores lo que dicen es que se ponga el rumbo como indeterminado. Ya depende si hay algún profesor que decida o que les diga que escogen una de esas líneas y la ponen como el rumbo de ese plano, pues está correcto, ¿vale? Pero en general se dice que el rumbo es indeterminado. También vamos a necesitar en los datos que generalmente nos van a pedir de los planos es la pendiente, ¿vale? Entonces, en los planos oblicuos va a ser en una vista perpendicular al rumbo. Pero entonces, ¿cuál es la pendiente de ese plano? Como nosotros vimos anteriormente, acá, por ejemplo, en este inclinado lateral, tenemos el filo en una vista de altura, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos el filo en una vista de altura, el ángulo que medimos acá es la pendiente, como si fuera una línea, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer, medir el ángulo como si fuera una línea con respecto a una línea horizontal, o línea de tierra o pH. En el caso del inclinado lateral, medimos el ángulo que forma el filo con respecto a esa línea de tierra. Si es inclinado frontal, pues entonces en la vista frontal medimos el ángulo que forma ese filo con nuestra línea de tierra. Si es vertical, como vamos a tener el filo en la superior, vamos a saber que es vertical y que la pendiente es de 90 grados. Y si es horizontal, pues la pendiente es de 0 grados o 0%. ¿Listo? Ahora, en el caso del oblicuo, lo que tenemos que tener en cuenta es que para hallar la pendiente vamos a hacer una vista perpendicular al rumbo. ¿Y por qué perpendicular al rumbo? Pues resulta que si el rumbo es aquella línea que está en longitud real en la vista superior, pues al trazarle una perpendicular a esa línea que está en longitud real, lo que nos va a dar es eh, esa línea como punto. Y acá vemos un breve ejemplo al respecto. Tenemos un plano oblicuo, ¿listo? Y ninguna de las líneas, perdón, y todas las líneas son oblicuas.
Puede ser que tengamos planos oblicuos con líneas que ya estén en longitud real en la vista superior y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Este caso, que es lo más general, nos da que ninguna de las líneas está en longitud real en la vista superior, ¿cierto? Ninguna de las aristas de ese plano. Lo que vamos a hacer se llama trazar un amarre. Al trazar el amarre, lo que hacemos es buscar un vértice de ese plano donde podamos trazar una línea horizontal, ¿cierto? Que sea paralela a la línea de referencia. Y la trazamos hasta la línea que corresponda a ese plano. Es decir, acá llegaríamos hasta BC. ¿Por qué no podemos pararnos en B? Porque no podemos trazar de ninguna manera una línea horizontal dentro del plano, ¿verdad? Y en C tampoco. No podemos trazar de ninguna forma una línea que sea horizontal dentro de ese plano. Mientras que en A es el único lugar donde lo podemos hacer. En este caso, porque es un triángulo. Si tenemos una figura con muchas líneas, puede ser que sea el caso que podamos escoger cualquiera que queramos. En este caso, por ser un triángulo, nos toca escoger esto, ¿vale? Entonces trazamos nuestra línea horizontal hacia que corte con esa línea, en este caso BC, y ubicamos nuestro punto A'. Al ubicar nuestro punto A', como sabemos que corta en BC, subimos hasta la línea BC. ¿Listo? Entonces, hasta ese momento, entonces ya tenemos ubicado el punto A' en la vista superior, ¿vale? Ya sabemos que corta en BC, entonces lo proyectamos de acá, perpendicular a la línea de referencia, hasta acá que corta en BC y lo tenemos. Luego, cortamos, luego trazamos la línea que una A con A', ¿vale? De forma que va a decir que es exactamente esa misma línea que está por dentro del plano, ¿cierto? Y que además esa línea sí va a estar en longitud real. ¿Por qué? Porque acá estaba paralela a la línea de referencia. Y si acá está paralela a la línea de referencia, quiere decir que acá va a estar en longitud real. ¿Listo? Entonces, si acá está en longitud real, le trazamos, perdón, acá ya podemos medir el rumbo de ese plano. Lo podemos trazar desde A hasta A' o desde A' hasta A. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Igual que como hacíamos el rumbo en líneas. Trazamos nuestro eje coordenado con centro en el punto A o en el punto A', como queramos. Y vemos que si vamos desde A hacia A', estamos yendo hacia el sur y hacia el este, ¿cierto? Porque nos acercamos a la línea de referencia y vamos hacia la derecha. Entonces ya sabemos que tiene el rumbo sureste y medimos el ángulo que forma esa línea con respecto a la línea del sur, ¿cierto? Este ángulo que tenemos acá. A mí me dio aproximadamente 60 grados. Entonces si voy de A hacia A', pongo que voy 60 grados sureste y señalo que lo puse de A hacia A'. Pero si por el contrario yo me paré en A' y voy hacia el punto A, ¿cierto? Voy en dirección opuesta, pues voy a tener los mismos 60 grados en efecto, pero entonces voy a estar alejándome de la línea de referencia, por lo tanto voy al norte y voy hacia la izquierda, entonces voy hacia el noroeste, ¿vale? Entonces serían 60 grados noroeste y señalo que fui desde A' hasta A. Siempre debo especificar eh, qué línea tomé, pues qué sentido de la línea tomé para tomar ese rumbo. Ya que ambos están correctos, yo solamente tengo que poner uno de los dos. Yo escojo cuál. ¿Listo? Ahora, eh, ¿qué más debemos hacer? Entonces, ya teniendo el rumbo de ese plano, ahora sí trazamos una vista, ¿cierto? Con línea de referencia perpendicular a la línea A'. Ya que si la tenemos en longitud real y le trazamos una perpendicular, vamos a tener esa línea A' como punto. ¿Y qué pasa que tengamos esa línea como punto? Resulta que nosotros tenemos un plano al cual eh, tomamos una línea y se la llevamos a punto, vamos a tener todo el plano en filo y siempre va a tener que ser así. Por ejemplo, imaginémonos esta regla y que esta línea que está desde acá
hasta este vértice, ¿cierto? Esa línea que está acá es el amarre. Y vamos a llevar ese amarre a punto. Entonces, si lo vamos a llevar a punto, quiere decir que acá tendríamos, acá y acá, ¿cierto? Se ve un solo punto, que serían mis dedos, ¿cierto? Que se superponen uno con el otro. Ahí podemos apreciar y observar que todo el plano está como filo, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo y siempre va a ser así. No es posible de ninguna manera que tengamos una línea como punto y que sigamos viendo el resto del plano. No tendría sentido. O digamos, si llevamos esta línea, ¿cierto? Esta arista del plano, si la llevamos a punto, ahí está. Si la tenemos como un punto, vemos el filo de todo el plano. Y es lo que ocurre. Entonces, por eso, al trazar la perpendicular y pasar las terceras distancias de la línea A', vamos a tenerla como punto. Y al trazar las terceras distancias de los demás puntos, es decir, de B y de C, nos tienen que conseguir los tres puntos sobre una sola línea al momento de unirlos. Puede ser que me quede uno de los punticos un poco separado. Eso puede ocurrir porque tal vez no quedó perfectamente perpendicular o porque faltó algo de precisión a la hora de medir las terceras distancias acá o a la hora de medir para ubicar esos puntos. Es normal que ocurra ese tipo de errores ya que son de fracciones o porcentajes de error demasiado pequeñas, es decir, 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Pero al momento de llevarlo de una vista a otra, ese error va a ir aumentando y acá puede ser que se note. Entonces, la recomendación es tener mucho cuidado y si ya es muy poquito lo que se ve, pues lo podríamos aproximar, ¿vale? Ya que queda dentro del margen de error admisible. Entonces, vamos a ver un breve ejercicio, pues, de planos. Es un poliedro al cual le vamos a analizar diversos planos para ver entonces lo que son esos planos y adicionalmente ver lo que serían las terceras distancias. Acá tenemos ese poliedro y acá vamos a ver esto, se desacomodó, bueno, a ver, listo. Y este, como vemos ahí, es el poliedro que vamos a analizar. Vamos a ver entonces el rumbo de ese poliedro, de los planos, ¿cierto? De cada uno de los planos, eh, la pendiente de tamaño real, y vamos de paso a analizar lo que serían las mínimas distancias desde un punto hasta un plano. ¿Listo? Entonces, acá vemos esta tabla que nos indica plano, rumbo, pendiente, área y tipo de plano. Entonces acá tenemos diversos planos. Entonces, vamos a analizar estos que ya están resueltos. Digamos el plano CGI, ¿verdad? Que vemos que es oblicuo, pero vamos a ver entonces qué pasó con ese plano oblicuo en las vistas principales. Lo tenemos acá. Entonces era el plano CGI. Ah, bueno, vamos a ver cuál era ese plano CGI en la isométrica. Ah, por cierto, se me olvidaba mencionarlo. Eh, Cualquier duda que tengan, no duden en no duden en ponerla en el link que está en la descripción de este video, ¿vale? De esa manera pues podemos resolverla y aclarar una duda que posiblemente tengan más compañeros de ustedes. Entonces, a ver,
Listo. Entonces, un segundo, por favor. Un segundo, ya regreso. Listo, estamos de vuelta. Vale. Eh, bien, entonces el plano CGI, acá lo podemos apreciar CGI. ¿Listo? Entonces, para analizar ese plano CGI acá, ya podemos ver que es un plano oblicuo porque los tres, eh, bueno, diferente ancho, diferente altura y diferente profundidad. Pero además de eso, nosotros podemos saber que un plano es vertical, que es horizontal, horizontal. Un plano es vertical, que un plano es inclinado lateral, inclinado frontal, ¿vale? De acuerdo con cómo tengamos la distribución de sus puntos. Es decir, acá yo puedo ver G y A, ¿cierto? G y A es vertical porque la línea IA es vertical, ¿cierto? Ya que puedo ver que avanza de forma paralela a las aristas verticales de este poliedro y lo podemos ver acá. Entonces, IA acá está como punto y por lo tanto todo el plano está como punto, que es lo que vemos ahí. Si además vemos el plano eh, CAB, ¿vale? CAB, la línea AB está en toda la dirección de la arista de la isométrica, ¿vale? Entonces quiere decir que AB tienen exactamente el mismo ancho y misma altura. Los vamos a ver como punto en la frontal, ¿cierto? C, A, AB está como punto. Entonces acá podemos ver ese plano eh, en filo y con cierta inclinación. Ya vemos que es inclinado frontal. Ahora, nuestro plano es el CGI. Acá lo vemos. CGI. CGI. Y acá tenemos CGI. ¿Listo? Entonces ahí está ese plano. Y podemos ver que es oblicuo porque no está el filo en ninguna de las vistas principales. Por lo tanto, eh, para ese plano, lo que tenemos que hacer es ya trazar su respectivo amarre para hallar la línea que va a estar en longitud real en la vista superior. Esa línea, en este caso, la podemos trazar desde el punto I para que sea horizontal y esté dentro del plano, ¿cierto? Entonces desde el punto I trazo mi vista mi línea horizontal hasta mi corte con la línea CG, ¿vale? Entonces al cortarme con la línea CG ya tengo o ya puedo ubicar mi punto I'. Ahora, eh, lo proyecto arriba y tendremos nuestro punto I' en la vista superior, ¿cierto? Que lo podemos ver ahí.
Entonces esa línea I y' es la que va a estar en longitud real en la vista superior. Bueno, y si nos preguntamos de pronto por qué tenemos que hacer el amarre hacia la vista superior y no de pronto un amarre acá, deje hacia la línea CI para que acá quede en longitud real, ¿cierto? Un ejemplo, y le trazamos la perpendicular a esa línea en esta vista, pues recordemos que todo le hacemos en pro de medir la pendiente del plano. Y recordemos que para medir la pendiente, ya sea de un plano o de una línea, necesitamos que esté en una vista de altura, ¿vale? Para eso es que trazamos nuestra auxiliar a superior. Ahora, al trazar la auxiliar a superior, bueno, acá podemos medir la pendiente. ¿Listo? Entonces, recordemos que la auxiliar superior es una vista de altura junto con frontal y lateral. Son las tres vistas de altura que tenemos. Si lo hiciéramos acá, pues tendríamos una vista de solamente anchos, porque son las terceras distancias que hay desde la vista frontal, ¿cierto?, hacia la auxiliar a lateral derecha. Y eso no nos sirve y tampoco nos interesa. Nos interesa es una vista de alturas. Ahora, partiendo de eso y trazando las mínimas distancias de cada uno de los puntos y hacia esa vista auxiliar perpendicular a la línea I', que sería esta, entonces trazamos, bueno, las terceras distancias de I' son exactamente la misma porque es una línea horizontal. Sobre esa proyección tendremos nuestro punto I', ¿vale? Luego trazamos la tercera distancia del punto C, que son 5 milímetros. Los ponemos acá y listo, 5 milímetros. Y la tercera distancia del punto G, perdón, que sería esto, 4 centímetros, ¿vale? Desde la línea de referencia hasta el punto G, pues va a ser esto que tenemos acá, ¿cierto? De forma que al juntar cada punto con el otro, me va a dar automáticamente una sola línea recta. Y ahí es donde voy a poder medir el ángulo de la pendiente de mi plano. ¿Listo? De mi plano CGI. Ese ángulo es el de mi pendiente. Y lo medimos exactamente igual que como el de una línea recta. Simplemente el ángulo que forma esta línea con la línea horizontal, ¿cierto? Que es aquella paralela a la auxiliar superior. De esa manera tenemos nuestra pendiente. Entonces ya tenemos el rumbo, que lo podemos medir de I' hacia I o de I hacia I', y podemos medir la pendiente. ¿Y cómo hacemos esas mediciones? Como ya lo vimos hace un rato, solamente poner la regla y ver cuánto es esa pendiente. Y si queremos medir el rumbo, pues entonces ponemos el transportador sobre el punto I, en mi caso, y mido el ángulo que forma la línea I' con respecto al sur. O si me paro en I', voy a ver que me estoy yendo, ¿cierto?, un poco hacia el norte y hacia el este. Y mido el ángulo un poco sur-oeste y mido ese ángulo de acá. ¿Vale? Que es lo que pueden ver ahí en pantalla más o menos. Teniendo esto, entonces vamos a tener el rumbo que a mí me dio aproximadamente 84 grados. Me dio aproximadamente 54 grados de pendiente acá.
y listo, ¿vale? Entonces, si vemos acá nuestra tablita, en el plano CGI, vamos a tener nuestros 84 grados suroeste de I hacia I', nuestros 54 grados de pendiente. Acá, bueno, el área todavía no lo hemos calculado. Entonces, tenemos el filo de nuestro plano CGI, ¿vale? Trazamos una vista paralela, ¿cierto? Nuestra auxiliar B, que es nuestra vista auxiliar a la auxiliar A, ¿vale? De A pasamos a B, con su línea de referencia paralela al filo de ese plano. Recordemos que si está paralela al filo de ese plano es porque todas las líneas van a estar paralelas entre sí con respecto a esa línea de referencia y nos va a quedar en longitud real cada una de estas. De I a G está en longitud real, de G a C está en longitud real, de C a I está en longitud real. Por lo tanto, ese es el tamaño real. Y para medir el área, entonces lo que tenemos que hacer es, base por altura sobre 2. Ya lo sabemos de memoria cómo medir el área de un triángulo. Entonces este nos da aproximadamente 4.4, de altura aproximadamente 2.8. Entonces, eh, bueno, tal vez no tuve tanta precisión al hacer esas medidas, pero es alrededor de 6 centímetros cuadrados, ¿cierto? 4.4 por 2.8 dividido en 2 da aproximadamente 6 centímetros cuadrados. Con las mediciones que yo tomé en ese momento me da 6.3 centímetros cuadrados, ya que es cuestión de solamente milímetros. Ya si yo tomé fue esto como la base y esto como la altura, de acuerdo a mi precisión, pues puede ser que me dé algunos decimales de diferencia. Bueno, con los datos que acabé de tomar me da 6.16 centímetros cuadrados, acá 6.3, está muy cerca, por lo tanto es válido. Sin embargo, ustedes en su lugar de trabajo deben tener muchísimo cuidado y asegurarse de que tienen mucha precisión a la hora de hacer estas medidas. Ahora, hasta ahí fue el análisis de ese plano, ¿cierto? El análisis de los datos, de hallar el rumbo del plano, hallar la pendiente del plano y hallar el área de ese plano y por supuesto definir el tipo de plano desde el principio. Pero ahora tenemos que conocer una mínima distancia con respecto a un punto. En este caso, lo que tenemos es punto A hacia ese plano CGI. Entonces, ¿qué es eso de mínima distancia desde un punto? Entonces acá podemos ver el plano CGI, ¿cierto? Y el punto A, vale, este es el plano CGI y el punto A es este. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es cuál sería esa mínima distancia desde el punto A hasta ese plano que tenemos ahí. Es lo que necesitamos saber, esa mínima distancia. Porque esta no sería la mínima distancia, ¿cierto? La mínima distancia es aquella, y ya lo vamos a ver, que trazamos de forma perpendicular desde ese punto que queremos saber hasta el filo. Lo trazamos de forma que corte con el filo perpendicular. Y eso lo vemos acá. Entonces, acá tenemos nuestro plano CGI, acá tenemos nuestro punto A, ¿cierto? Entonces acá tenemos CGI y nuestro punto A, que es lo que queremos saber. Ahora, trazamos ese punto hacia donde tenemos el filo, en nuestra vista de altura, por supuesto. Y acá nos queda el punto A con su tercera distancia. Le hacemos que también son 4 centímetros. Lo trazamos y nos queda acá. Entonces, para saber cuál es esa mínima distancia desde el punto A hacia el plano que tenemos de filo, lo que hacemos es trazar una línea desde A hasta el filo que lo corte de manera perpendicular, que es lo que estamos viendo
acá, perpendicular. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tenemos. Y esa distancia que hay desde acá hasta este puntico, a mí me da aproximadamente 1.1 centímetros. ¿Listo? Entonces esa es la mínima distancia desde el punto A hacia el plano CGI. Pero resulta que también me pueden estar pidiendo la mínima distancia horizontal, la mínima distancia vertical y la mínima distancia con pendiente de tantos grados. Ahora, ¿yo cómo puedo saber cuál es esa mínima distancia? Como ayer se me dicen, bueno, vamos a ver con calma. Entonces, esa mínima distancia horizontal y esa mínima distancia vertical, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es irnos hacia nuestra vista de CGI acá. ¿Listo? Entonces, vista superior, auxiliar A. Y lo pongo así para trabajar fácilmente la noción de horizontal, ¿cierto? Que es aquello que sea paralelo a la línea de referencia, y aquello que sea perpendicular, que es aquello que sea vertical, que será aquello que sea perpendicular a la línea de referencia. Ahora, si nosotros trazamos una mínima distancia horizontal, lo que tenemos que tener en cuenta es que es sencillamente aquella línea que sea paralela a la línea de referencia desde el punto A, lógicamente hacia el plano de filo. Por supuesto, no tiene sentido que nos vayamos hacia el otro lado porque nunca vamos a llegar a nada, ¿cierto? Pero si nos vamos por acá, entonces si llegamos a nuestro plano de filo y nos da un par de centímetros o 1 punto algo aproximadamente. Y esa sería la mínima distancia horizontal y siempre nos van a pedir que la midamos. También nos van a pedir que midamos la mínima distancia vertical. ¿Listo? Entonces esa mínima distancia vertical es simplemente trazar una línea desde el punto A que sea perpendicular a la línea de tierra, ¿cierto? O perpendicular a la línea de referencia, que es lo mismo. Y la trazamos hasta que nos choquemos con nuestro plano de filo. Y esa va a ser la mínima distancia horizontal. Ahora, cuando nos pidan hallar una mínima distancia con pendiente de 20 grados, 10 grados, 30 grados, 60 grados, los grados que sean, da igual, los grados que sean, pues va a ser una línea que esté dentro de ese triángulo conformado por la mínima distancia horizontal, la mínima distancia vertical y el filo. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dicen trace una mínima distancia con pendiente de 20 grados, pues resulta que yo no me voy a ir 20 grados alejándome, ¿cierto? Del filo, porque me va a dar una línea muy larga y puede ser que incluso si son, no sé, 60 grados, pues nunca me voy a estrellar con el filo de ninguna manera. Pero si me dicen de 20 grados y lo hago acercándome, ¿sí? ¿Cierto? Trazo esos ángulos, ese ángulo, acercando al filo, pues lo que voy a tener ahí sí será una mínima distancia con esa respectiva pendiente. De 20 grados, de 60 grados, creo que esta es de 60 grados, ¿cierto? Esta que está hasta acá. Eso que trace ahí es esa acá, ¿cierto? Si esta es la mínima distancia horizontal, pues esta es la mínima distancia con pendiente, en este caso, de 60 grados aproximadamente. Y este pues va a ser el filo de ese plano. Voy a revisarlo un poco como para evitar confusiones. Un consejo que puedo darles es que trabajen
el repisado de lo que están haciendo, para que no se confundan con líneas de proyección, con mínimas distancias y con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, recuerdo y reitero nuevamente las preguntas que pueden subir al link de la transmisión de esta tutoría. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Vale? Aún no hay preguntas. Recuerden que pueden subir el ejercicio que quieran, eh, la, la duda que sea, no importa que no sea del tema que estemos trabajando en el directo, no pasa nada. Solucionamos esa pregunta y la podemos discutir también. ¿Listo? Entonces la redactan y pueden adjuntar imágenes tanto del enunciado como del procedimiento y la vemos acá entre todos. Por ahora entonces seguiremos. Ya vimos lo que son entonces esas mínimas distancias. Ya sabemos que son 3 mínimas distancias. Ahora, vamos a analizar otro plano para que veamos entonces que todo es un proceso muy mecánico. Porque lo que suele ser realmente difícil en estos ejercicios es el planteamiento, ya que a mí me van a dar un enunciado que dice el plano ABC con línea A adelante de B, con C abajo de A, eh, rumbo de AC tanto, y van a ver una cantidad de datos para que lo que yo haga sea armar el plano en mis vistas principales y a partir de allí lo que tenga que hacer sea analizarlo, ¿cierto? Entonces, eh, cualquier duda que tengan de ese tipo de enunciados, por favor súbanla, compártanla con nosotros para poder solucionarla, ya que es una cantidad muy grande de ejercicios y diversos problemas que se pueden presentar. Entonces podemos hacer otro tipo de plano, uno que de pronto no sea oblicuo como el CAB, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el plano CAB? Ese no es oblicuo. Entonces, ¿qué plano? Porque el plano CAB no es oblicuo, lo vimos al principio, CAB. Ya sabemos que podemos intuir que es inclinado frontal si lo vemos acá en las vistas principales. Entonces, voy a tratar de enfocar un poco. Bueno, ahí está un poquito. Vamos a ver. Bueno, ahí está un poco. Entonces, antes de continuar, les pido un segundo, por favor. Ya regreso. Listo. Entonces, ese plano CAB es mucho más sencillo de analizar porque ya tenemos el filo en una de las vistas principales, en este caso en la vista frontal. ¿Cierto? ¿Cómo podemos analizarlo acá? CAB. Entonces, si queremos ver el rumbo de ese plano CAB,
al estar AB como punto en la vista frontal, quiere decir que acá va a estar en longitud real esa línea AB, ¿cierto? Entonces si vemos de A hacia B, va a estar en sentido norte, ¿cierto? De A hacia B. Esa línea coincide con la línea del norte y por lo tanto el rombo es sencillamente norte y ya está. Y si vamos de B hacia A, pues va a ser lo contrario, va a ser sur y no es más. Recordemos que tenemos que especificar cómo lo estamos tomando. Otra cosa muy importante entonces es la pendiente de ese plano. Ya dijimos que lo que tenemos que hacer es medir el ángulo que forma ese filo de ese plano con respecto a una línea horizontal, línea de tierra, pH, como lo queramos llamar, que en este caso es esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. Bien, entonces, siendo así, lo que haremos es simplemente medir ese ángulo. A mí me dio aproximadamente 50 grados, este ángulo que tenemos acá. La pendiente pues ya sabemos si es norte o sur respectivamente, si es de A hacia B o de B hacia A. Y su tamaño real, entonces lo podemos sacar trazando una vista paralela a esa línea de referencia. A esa línea de referencia, no. Una vista paralela a ese plano de filo o ese filo del plano CAB, que es lo que tenemos acá. Entonces trazamos una vista paralela al filo de ese plano y lo obtenemos en tamaño real. Ya medir el área simplemente base por altura, 4.8 por 2.4 y listo, dividido en 2. Y si queremos medir una mínima distancia, pues la hacemos directamente en esa vista frontal, que es donde tenemos el filo en una vista de altura. De hecho, para medir una mínima distancia lo que nos interesa es tener el plano de filo. No nos interesa que de pronto sea un plano vertical, ¿cierto? Porque si es un plano vertical vamos a tener el filo en la vista superior. Y acá también podemos seguir tomando una mínima distancia, que digamos el punto C al plano IGA, IGA, ¿cierto? Entonces desde el punto C al plano IGA, pues podemos tomar una mínima distancia trazando una línea perpendicular a ese filo desde el punto C. Y esa es una mínima distancia y es válida. En este caso, de C a B, podemos tomar la mínima distancia desde G, que como vemos, coincide con que es perpendicular a ese filo, ¿vale? Entonces, hasta acá podríamos medir esa mínima distancia. Si quisiéramos medir la mínima distancia horizontal, ahí sí sería de acá hasta acá. Y la mínima distancia vertical sería de acá hasta acá. ¿Listo? Y ya, básicamente eso sería todo. ¿Qué pasa si analizamos de pronto otro tipo de plano? De pronto el EDF. Entonces, en el EDF lo podemos ver aquí. EDF. Ese plano vamos a ver que es oblicuo y que tiene algo particular. ¿Qué será esa cosa que tiene particular ese plano oblicuo EDF? Entonces, como podemos ver aquí, EDF, ¿cierto?
DF. Y tenemos acá en la lateral derecha E, D, E, D y F. No tenemos el filo en ninguna de las vistas principales, por lo tanto es oblicuo. Pero fijémonos en algo. La línea ED es una línea horizontal, está paralela a la línea de referencia entre frontal y superior. ¿Listo? Es una línea horizontal. Por lo tanto, esa línea ED está en longitud real en la vista superior y por lo tanto esa línea ED es la que tiene el rumbo hacia de ese plano. Entonces nosotros lo podemos medir de D hacia E o de E hacia D. Ambos están bien, ¿vale? Entonces, a ver, lo tenemos acá y podemos medir el rumbo, ¿cierto? Entonces acá tengo medir este ángulo, que es ese mismo ángulo, ¿cierto? Porque son complementarios. A ver, voy a acercar un poco para que se vea de pronto mejor. Este ángulo es exactamente este mismo, son complementarios. Entonces, es correcto que tome el rumbo de K hacia E o de E hacia D, ¿vale? A mí me dio aproximadamente 45 grados. Entonces, 45 grados de D hacia E me indican que estoy yendo hacia el sur porque me acerco a la línea de referencia y que estoy yendo hacia el este porque estoy yendo hacia la derecha. Entonces estoy yendo sur, este, o si lo tomo de E hacia D, estaría yendo 45 grados hacia el norte porque me alejo de la línea de referencia y hacia el oeste porque voy hacia la izquierda, ¿sí? Nor-oeste. Entonces cualquiera de las dos está correcta. Ahora, sabiendo que esa línea es la que está en longitud real, pues esa es esa línea a la que le vamos a trazar la vista perpendicular para hallar el filo y por lo tanto la pendiente de ese plano. Entonces, como vemos, tenemos acá de E hacia D, trazamos la vista perpendicular, entonces acá tenemos que estamos en la superior todavía y pasamos a una auxiliar C, que es todo esto, y no tiene nada que ver con el auxiliar B, ¿vale? Aunque queden superpuestas, es algo normal que pase en geometría descriptiva, no es algo de preocuparse o de que esté mal o de porque son vistas que son independientes entre sí. Acá estamos en una vista B, tenemos un tamaño real y ya, no nos interesa lo que pase con la vista C, son cosas completamente distintas. Que queden cerquita, pues no pasa nada, incluso pueden quedar superpuestas. Pero digamos en un parcial o a la hora de calificar, da igual, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, eh, acá tenemos es nuestra vista auxiliar C. No confundirnos con la B, no tiene nada que ver aunque queden cerquita. ¿Listo? Eh, si eso les ocurre en un parcial, pues no se preocupen. La verdad no he visto ningún profesor que se moleste por eso. Ya pues se entiende lo que se está haciendo y se puede analizar de todas formas. Ahora, eh, al trazar esa vista perpendicular, pues vamos a tener la línea ED como punto, ¿vale? Que es lo que tenemos acá. En este caso es DE, porque D está más cerca a la línea de referencia, entonces queda el punto DE. Y pasamos el punto F con nuestra tercera distancia y nos queda el punto F acá, ¿cierto? La tercera distancia que son 4 centímetros. Nos va a quedar el punto F acá. Y al juntarlo DE nos queda el filo de ese plano. Ahora, al medir el filo de ese plano, al trazarlo, perdón, ya podemos medir la pendiente de ese
plano que estamos viendo. Entonces, al medir la pendiente, solo medimos el ángulo y nos da que es de aproximadamente acá podemos ver, a mí me había dado aproximadamente entre 67 y 68 grados, yo escribí 67.5, ¿vale? Pero por ahí es cerca lo que tiene que ser. Una vez tengamos la pendiente, pues trazamos nuestra vista paralela para hallar, perdón, para hallar nuestro tamaño real. Entonces una vista paralela al filo, se lo ubicamos acá. Entonces ya sabemos que acá vamos a tener el tamaño real, base por altura sobre 2 y nos da el área. A mí me dio aproximadamente 5.6 centímetros cuadrados. Recuerden que todo depende de la precisión que estén trabajando para medir las aristas y sacar el área de ese plano. Parece que estamos teniendo mucha interferencia en la conexión a internet, pero no se preocupen. El video de igual forma va a quedar completo con todo lo que estoy diciendo y pues de esa forma van a tener claridad cuando quieran volver a revisar. Continuando, vamos a ver listo. Continuando, entonces ahora vamos a medir una mínima distancia de un punto hacia ese plano E de F. Vale, si sigue cayendo la conexión a internet. Vamos acá a cerrar esto, a cerrar esto. Y bueno, como les decía, no se preocupen que la conexión, por la conexión, pues cuando se termine el directo, el video va a quedar completo para ustedes y así no habrá pérdida en la información que estamos transmitiendo. Entonces, como les decía, medimos el área y ya está. Ahora vamos a ver lo que sería la mínima distancia, en este caso del punto H. ¿Y por qué el punto H? Pues vamos a ver de pronto qué tan lejos o cerca está el punto H, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestro punto H y acá tenemos DEF, ¿cierto? DEF y el punto H podemos ver que está al fondo, está bien lejos y podemos trazar una mínima distancia mucho más notable. Entonces, con las terceras distancias, punto H, entonces tercera distancia, de H hasta acá hacia la vista auxiliar C. Listo, entonces pasamos a esos 4 centímetros, lo tenemos ahí, ubicamos el punto C en ese auxiliar C, que es donde estamos trabajando, no confundir con ninguna otra. Y medimos nuestra mínima distancia. Entonces ya sabemos que esa mínima distancia va a estar dada por una línea perpendicular al filo hasta
el punto H. Entonces esa línea es la que vemos acá, que llega al punto X, ¿cierto? Pues de X, desde H hasta el filo. Esa sería la mínima distancia de ese punto hasta el filo. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora, podemos tener esa lista, esa mínima distancia que ya sabemos que es perpendicular al filo. Y tenemos entonces que nos pueden pedir la mínima distancia horizontal, la mínima distancia vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, como ya dijimos, mínima distancia horizontal, pues una línea que se una con el filo que sea paralela a la línea de tierra o a la línea de referencia. Entonces, desde el punto H, trazamos esa línea horizontal, ya que estamos en una vista de altura, hasta unirnos con el filo. Acá nos vamos a chocar con el punto F porque tienen el punto F y H tienen la misma altura, como se pueden dar cuenta. Ahora, si nos pidieran la mínima distancia vertical, en un plano como este podríamos encontrar algo de confusión. ¿Y esto a qué se debe? Pues resulta que si nosotros trazamos esa línea perpendicular a la línea de tierra y la bajamos, pues no nos vamos a chocar nunca con el filo. Lo que tenemos que hacer es proyectar de manera imaginaria ese filo hasta que esa mínima distancia choque con él y nos da por acá esa mínima distancia vertical. Nos da supremamente larga. Incluso nos da en una vista que no es en la que debería estar. Eso ocurre pues porque tiene una pendiente pues más o menos grande de 50 grados. Si fuera una pendiente mucho menor de 10 grados, 20 grados, pues nos checábamos por acá con el filo y ya está. Al ser una pendiente muy alta, pues la mínima distancia vertical también va a quedar muy grande. Ahora, si nos dijeran mínima distancia de 20 grados, de 30 grados, ¿vale? O de 60 grados, entonces ya sabemos y ya quedó claro que no podemos irnos alejando del filo. Lo que tenemos que hacer es siempre quedarnos dentro de ese triángulo que se forma entre la mínima distancia horizontal y la mínima distancia vertical. Eh, vale, la conexión está completamente caída. Esto puede ser que no lo estén escuchando, pero va a quedar toda esta información en el video que suba justo al terminar la transmisión. Es debido a la calidad de internet. Vale, se cayó completamente. Bueno, yo voy a continuar y vamos a subir el video con toda esta información para que no se pierdan nada de esto. Entonces,
Continuando, vamos a tener entonces acá la mínima distancia horizontal y vamos a medir el ángulo que se esté por dentro de ese triángulo formado por la mínima distancia horizontal y la mínima distancia vertical. Entonces medimos los 60 grados y lo trazamos hasta chocarnos con el filo y medimos esa mínima distancia. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, eh, vamos a ver. Vale, parece que regresa la conexión poco a poco. Eh, y esa sería la mínima distancia. Ahora, eh, ya teniendo claro lo que es esa mínima distancia entre planos y puntos, cómo hallar el rumbo, pendiente, área y tipo de plano, pues vamos a ver un breve resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Para ello, entonces vamos a ver lo que sería acá en planos, ¿vale? Entonces ahí tenemos un breve resumen de lo que es todo esto en general. Eh, pero la conexión sigue bastante caída. No entiendo realmente por qué. Pero ahí estamos. Entonces, eh, eh, veamos entonces, si nosotros vemos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora de planos, vamos a ver acá que para hallar la pendiente, para medir la pendiente tenemos que estar observando el filo del plano en una vista de altura y medir el ángulo que forma con la línea de tierra o pH. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Es lo que hemos visto todo este tiempo, que tenemos que tener el filo en una vista de altura, ya sea inclinado frontal, ¿cierto? El filo inclinado en la vista frontal, inclinado lateral, filo inclinado en la vista lateral derecha, y oblicuo, que es el filo inclinado en una auxiliar superior, ¿vale? Eso es lo que necesitamos para medir el ángulo entre el filo y una línea horizontal. Para poder determinar el rumbo, lo que tenemos que hacer es eh, ver que el rumbo lo tiene únicamente aquella línea perteneciente al plano que esté en longitud real en la vista superior. Si hay más líneas del plano en longitud real en superior, el rumbo se indetermina. Ahorita vamos a ver un caso similar. Para hallar la mínima distancia del plano a un punto, entonces el punto debe trasladarse a la misma vista de altura donde esté el filo de ese plano.
y se mide con una línea perpendicular al filo desde ese punto, que ya sabemos, trazamos una línea que una al punto con el filo, pero que sea perpendicular. ¿Listo? Y vamos a tener mínima distancia horizontal, vertical y pendiente. La mínima distancia horizontal es una línea paralela a la línea de tierra o pH que se intercepte con el filo desde el punto. La vertical, de igual forma, pero entonces que sea perpendicular a la línea de tierra o pH, que también ya lo hemos visto. Y la mínima distancia de pendiente, quiere decir que medimos la pendiente desde la mínima distancia horizontal acercándonos al filo. Quiere decir que en la mínima distancia horizontal medimos ese ángulo de pendiente en dirección hacia el filo, ¿vale? Acá puedo ver que la señal sigue bastante caída. Realmente no entiendo qué pasa, pero pues todo esto va a quedar en subido en el video para ustedes, de forma que no se va a perder nada de esa información. Entonces acá lo que les mostraba en este resumen. Entonces mínima distancia horizontal, línea paralela a la línea de tierra o pH que se intercepte con el filo desde el punto. La vertical, entonces también una línea que se intercepte con el filo desde el punto, pero entonces que esa línea sea perpendicular a la línea de tierra o pH. Y la línea mínima distancia de pendiente, entonces medimos la pendiente desde la mínima distancia horizontal en dirección hacia el plano de filo y ya está, ¿vale? Hasta ahí es donde estamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo de ese plano y vamos a hacer uno entonces nosotros de un plano cuyo rumbo se interviene. Entonces, bueno, estamos perdiendo bastante señal, no hay señal para nada. Lo que tenemos que hacer es identificar qué plano podría tener más de una línea de longitud real en la vista superior. Acá yo estoy viendo dos planos que me funcionan. Estoy viendo DCE, el plano FHBAG, ¿cierto? Entonces, FHBAG o FGABH son dos planos horizontales y son los únicos que van a tener más de una línea en longitud real, porque de hecho van a tener todas sus líneas en longitud real en la vista superior. Y lo podemos apreciar acá en las vistas principales. Vamos a ver que FGABH es un plano horizontal, por lo tanto todas sus líneas son paralelas a la línea de referencia, por lo tanto lo que es FGABH, todo este plano de acá está en longitud, perdón, en tamaño real. Y de igual forma el plano DCE, DCE, el plano DCE está en tamaño real. De esa manera vamos a ver eh, el rumbo se indetermina y lo podemos apreciar acá rápidamente. En nuestra tablita vamos a ver rumbo, no se pone absolutamente nada, pendiente 0 grados, 0%, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el área, con el tamaño real? ¿Por qué están esos números ahí? Pues al ser pues, una forma irregular, lo que podemos hacer es dividirlo en diferentes planos para que así podamos
medir las diferentes áreas. Es decir, todo esto que parece un diamante yo lo dividí en este rectángulo que está así, en este cuadrado que está así y en ese triángulo que quedó restante. Entonces el área de este rectángulo es este lado multiplicado por este lado, el área del cuadrado es este lado multiplicado por este lado y el área del triángulo pues sería base por altura sobre 2. Entonces al hacer las respectivas mediciones me di cuenta de que entonces acá tengo 4 centímetros y estos son 2 centímetros, me da 8 centímetros cuadrados de área solamente ese rectángulo. El cuadrado son 2.5 por 2.5, me da 6.25 centímetros cuadrados de área. Y el triángulo es de 1.2 por, perdón. El triángulo es de 1.5 por 2.5. 1.5 multiplicado por 2.5 dividido en 2 me da aproximadamente 1.9 centímetros cuadrados. Entonces acá tengo 8 centímetros cuadrados del rectángulo más 6.25 centímetros cuadrados del cuadrado y aproximadamente 1.9 centímetros cuadrados del triángulo. Al sumarlos, vean que el área total de la base de ese plano horizontal es de 16.15 centímetros cuadrados. Es lo que tenemos ahí en ese plano horizontal. Podemos hacer otro tipo de plano. Entonces, de manera tal que podemos seguir hallando el área y una mínima distancia. Podemos trabajar en ese ejercicio o podemos trabajar, si bien queremos, en este otro, ¿vale? Entonces, acá, este ya lo habíamos visto antes para hacer el ejercicio de líneas y todas esas cosas. Podemos hacer el ejercicio de hallar el tamaño real de este trapecio, pero igual acá podemos ver que es dividirlo en dos triángulos y en un rectángulo. Podemos hacer el ejercicio de hallar el tamaño real del plano BHC y la mínima distancia con el punto A o con el punto G o con el punto E, ¿vale? Eso sí lo podemos hacer. Entonces podemos hallar la mínima distancia entre BHC y el punto A. ¿Listo? Ya que BHC es un plano oblicuo y lo vemos ahí. Y que BC ya sabemos que está en longitud real en la superior porque es una línea horizontal, ¿cierto? Y eso lo podemos apreciar aquí. Entonces si vemos BC, ¿cierto? Entonces vamos a tener que BC está en longitud real porque BC es horizontal. Quiere decir que no tenemos que trazar hacer un amarre. De hecho, acá no tenemos que hacer ningún amarre en ningún plano de este ejercicio, de este poliedro. Pero para hacer el ejercicio de mínima distancia, entonces podemos hacerlo, ya que tenemos acá el punto CB, porque está en longitud real, trazamos su vista perpendicular, tenemos CB acá. Listo, lo que tenemos que hacer es trazar entonces el punto H. El punto H, acá está, vamos a medirlo. Estamos a una mínima distancia de 4.5 centímetros. Entonces, vamos a ver, entonces 4.5 centímetros. El punto H está por acá. Entonces vamos a hacerlo.
Ahí lo tenemos. Y medimos hasta 4.5 y tenemos acá nuestro punto H. Entonces acá está H. Y lo unimos con el punto CB. Entonces acá listo. Y ahora podemos inventarnos incluso si queremos un punto, ¿vale? Entonces puede ser, acá tenemos el punto G, pero para hacer algo diferente y mostrar de pronto una proyección, vamos a inventarnos que tenemos algún punto justo debajo de G, para que tenga una diferencia de altura por lo menos de 1 centímetro. Lo vamos a llamar nuestro punto W. Pero ese punto W lo vamos a tener debajo de G para que sea como si G fuera una línea vertical. GW. ¿Listo? Acá tenemos el punto W exactamente debajo de G. Entonces, de esa manera, vamos a proyectar W hasta nuestra vista auxiliar M. Ahora, entonces tenemos acá que está a 5.5. Entonces ese punto W, aunque ese punto está muy lejos para trazar una mínima distancia vertical. Vamos a ver de pronto el punto. Ujú. O vamos a dejarlo así y vamos a trazar la mínima distancia horizontal, ya que la vertical no nos alcanza. Podemos hacer la mínima distancia vertical con otro punto que queramos, o incluso si tracemos esa mínima distancia. Acá tenemos el punto W a 5.5 y trazaremos solamente mínima distancia vertical y dependiente determinada. Entonces acá tenemos el punto 5.5 en nuestro punto W, ¿vale? Ahí estamos. Entonces si nos dijeran, ahora sí, si nos dijeran trace la mínima distancia, perdón, si nos dijeran trace la mínima distancia horizontal, pues ya sabemos que es la que sea paralela a la línea de referencia. Entonces, acá trazo una paralela acá y me ubico acá sobre W y trazo mi línea horizontal desde W, que es paralela, ya sabemos, a mi línea de referencia. Y ahora,
¿Cómo ubicamos esa mínima distancia horizontal? Lo que tenemos que hacer es proyectar de forma imaginaria ¿cierto? Y acá es donde nos da esa mínima distancia horizontal y la medimos y da 4.3. Entonces acá es 4.3 centímetros de mínima distancia horizontal. Y si nos dijeran trace una mínima distancia de 40 grados, entonces lo que hacemos es pararnos sobre esa mínima distancia y trazar los 40 grados en dirección hacia el filo, ¿cierto? Para que sea una distancia mínima. Si la hacemos para arriba nos va a dar una línea muy larga y eso no es mínima distancia. La idea es que sea lo menor posible. Para que sea lo menor posible es porque nos estamos acercando hacia el filo. ¿Listo? Entonces nos paramos acá y medimos esos 40 grados que nos dijeron de forma hipotética. Ahí estamos. Y acá está. Entonces ese sería, pongámosle R ya que no tenemos ningún punto R. Y sería nuestra mínima distancia con pendiente de tantos grados, en este caso de 40 grados. Y si nos pidieran halle la mínima distancia a secas, es decir, la mínima distancia propiamente dicha, la que es de verdad la menor de todas, la menor de todas, lo que tenemos que hacer es trazar una línea perpendicular desde el filo hacia ese punto en cuestión. ¿Vale? ¿Qué es esto que estoy haciendo acá? Nos vamos, ¿cierto? Acá yo puedo ponerle punto X y esa es mi mínima distancia propiamente dicha, ¿vale? Entonces hasta ahí estamos y esa sería entonces la mínima distancia. Si quisiéramos hallar el tamaño real de ese plano, pues ya sabemos que es una paralela a ese filo y ya está. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos entonces hallar, por ejemplo, eh, hallar, por ejemplo, el tamaño real del plano BAGF, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, ya lo tenemos como filo, GABF. Listo, acá ya tengo trazado una paralela, pero entonces me falta trazar, nos falta entonces trazar esas líneas, ¿vale? Entonces, ahí lo que había era hallar un ángulo real, pero entonces vamos a borrarlo, porque acá hay algo que no está bien. Entonces vamos a trazar todo. Entonces, si nos dijeran halla el área de ese plano BAGF, entonces si nos dijeran hallar el área de ese plano BAGF, lo que tenemos que hacer entonces de F, bueno acá F si estaba bien a 5 milímetros, bien, G
estaba a aproximadamente 3.1, ¿cierto? Acá está 3.1 aproximadamente, quiere decir que este punto era G, quiere decir que el otro punto era A, y que F se unía con G, que es lo que realmente tenemos. ¿Listo? Ahora, eso es lo que tenemos ahí. Faltaría hallar entonces a quiénes. A B y ya está. Porque B se une con A y con F. Entonces B está aproximadamente a 5.6 centímetros. 5.6. Entonces en la proyección de F vamos a tener a B también. Entonces acá 5.6, ¿cierto? Punto B. Y ahí estamos. Ahora, ¿cómo hacemos para medir el área? Pues lo dividimos en figuras regulares para medir el área por aparte y la sumamos. Entonces acá podemos dividir esto en un triángulo. Un triángulo y un rectángulo. Ese triángulo es un triángulo recto. Entonces quiere decir que base por altura sobre 2 y lado por lado. Entonces, la base nos mide 2.5 por altura, que es 4.2. Entonces 2.5 por 4.2 dividido en 2 nos da un área de F, E, A, B igual a 5.25 centímetros cuadrados. Que es lo que tenemos ahí. Más, perdón, centímetros cuadrados todavía no. Ese es el triángulo. Y le sumamos el área del rectángulo. Entonces acá ya habíamos visto que esto es 4.2 y esto es 2.5, ¿vale? Entonces 4.2 por 2.5 nos da que el área es de aproximadamente 23.6 centímetros cúbicos. Entonces, más 4.2 por 2.5 nos da que el área es igual a 23.6 centímetros cuadrados. Y ese sería el área de ese plano que tenemos ahí, que es un trapecio. Para medir su pendiente, pues lo que ya sabemos, al estar en filo y con cierta inclinación en la lateral derecha, lo que hacemos es medir el ángulo, ¿cierto? Entonces este ángulo nos da aproximadamente
70 grados. Entonces acá pendiente de FG a B aproximadamente 70 grados sin signo, porque es un plano y tiene diversas líneas, entonces es indeterminado si voy subiendo, si voy bajando, qué línea estoy tomando al ser tantas. El rumbo puede ser que sea de A a G o de B a F. Como son líneas paralelas, podemos decir que el rumbo es este o que el rumbo es oeste, ¿vale? En este caso no se alcanza a indeterminar. Entonces yo puedo decir que el rumbo de F, G, A, H es igual, digamos, este tomado de B hacia F, que está en longitud real, ¿vale? Porque es una línea horizontal frontal. Hasta ahí, entonces, estamos bien. Y ya está, ya tenemos todos los datos, ya tenemos lo pendiente, ya está todo lo que quisiéramos saber de eh, de ese plano. Ahora, si por ejemplo quisiéramos ver alguna mínima distancia, por ejemplo desde el punto D hacia el filo de ese plano, lo que hacemos es trazar una línea perpendicular a ese punto D y la medimos, entonces nos da 2.8. Entonces acá mínima distancia eh, eh, hacia el punto D con punto D es igual a 2.8 centímetros. De ese punto D podemos trazar una mínima distancia horizontal que es de 3 centímetros, entonces acá ponemos mínima distancia horizontal igual a 3 centímetros, mínima distancia vertical igual, entonces va a ser igual a 4 centímetros, ¿vale? Es lo que medimos acá, de forma perpendicular a nuestra línea de tierra. Ah, miento. Acá, para esa línea vertical, tenemos que seguir proyectando ese plano de forma imaginaria. Y acá, hasta que nos choquemos, seguimos proyectando. Vale, es eso que tenemos acá. Y esto sería la mínima distancia vertical. Entonces recordemos que el plano es una sección finita de lo que realmente es, porque el plano es infinito, ¿cierto? Digamos, este plano es un triángulo, pero realmente el plano se extiende hacia el infinito. Y solo tenemos una sección finita que es este triángulo, ¿vale? Por eso nosotros podemos expandirlo de forma indeterminada hasta que se cruce con nuestra mínima distancia, ya sea dependiente de tantos grados o mínima distancia vertical o como ya vimos anteriormente la mínima distancia horizontal. En este caso es en la mínima distancia vertical donde tenemos que proyectar el plano. Y hasta ahí, entonces esa mínima distancia la medimos. Obviamente nos da mucho más de... ahí hay 8.2 centímetros. Entonces la mínima distancia vertical nos da aproximadamente 8.2 centímetros. ¿Por qué? Porque acá, como trazo la mínima distancia y no se chocó con el filo, tocó seguirla proyectando. Ya está, acá llegó. Acá pongo la V de vertical. Listo, entonces mínima distancia vertical. La prolongo hasta que se junten el plano con el vértice y ya está. Esa es la menor distancia. Y si quisiera hallar una menor distancia con cierto ángulo, pues lo que hago es medir ese ángulo y trazo la línea hasta que se choque con ese plano. En este caso
tenemos una menor distancia también de 70 grados, que se alcanza a chocar con el plano acá. Y ahí la tenemos, mide 4.3 centímetros. Entonces, menor distancia dependiente 70 grados, aproximadamente igual a 4.3 centímetros. Y ahí lo tenemos. Y listo, entonces ya sabemos cómo hacer mínimas distancias, cómo hallar rumbo, cómo hallar todo lo que necesitemos. Mi nombre es Juan Diego Gómez y los estuve acompañando en esta sesión de 6 a 8 de la noche. Les recuerdo, por favor, tomar sus preguntas, redactar sus preguntas en el link que está en la descripción y adjuntar imágenes con el enunciado o con el procedimiento que estén desarrollando para poder darle solución y tal vez ayudar a compañeros que tengan exactamente la misma pregunta. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Juan Diego Gómez.